Bienvenidos a una nueva edición del programa Mundo 2020. Hoy vamos a hacer un análisis internacional de uno de los conflictos más importantes, más viejos, pero donde más se ve la naturaleza agresiva del imperialismo occidental, que es el caso del conflicto israelo-palestino. Para ello tenemos con nosotros al periodista Bassem Salem, de la revista palestina Al-Hadaf, que lleva mucho tiempo en Cuba, sí, y miembro del Comité Internacional Paz y Justicia. Valdría la pena empezar con el tema de la declaración de Balfour de los ingleses, porque yo creo que es la base conceptual de la situación que ha atravesado este conflicto y la situación actual. Bien, hablando del inicio como la raíz, el fundamento histórico del conflicto y del conflicto árabe-israelí y la creación de esta colonia llamada Israel. Yo creo que antes de Balfour, cuando terminando la Primera Guerra Mundial, repartiendo el mundo entre Francia y Bretaña, se divide el mundo árabe entre estas dos potencias imperiales, y Palestina cae como el mandato, como la colonia británica. Que antes era parte del Imperio Otomano, es decir, antes Turquía, claro. Con la derrota del Imperio Otomano, ya entonces Gran Bretaña, los ingleses, ocupan de Palestina, de Irak, y dividen. Francia se queda para la otra parte del Líbano, de Túnez, Argelia. Siria, así es. Entonces, yo creo que esto fue en el 1916, un año antes del llamado promesas y acuerdos de Balfour. ¿Quién es Balfour? Balfour fue el canciller británico religioso, judío, sionista, y que él en contactos directos con la dirección norteamericana del imperio norteamericano, que está observando en qué momento que ellos van a tener la voz cantante como imperio, empiezan y prácticamente los norteamericanos se sienten a poner el texto del acuerdo de la declaración de Balfour. Esa declaración de Balfour del 1917 para nosotros es la base después, posteriormente de tantos 103 años, Trump se considera que esta es la base para el llamado acuerdo del siglo. Posteriormente después vamos a hablar. Después. Sí. ¿En qué se basa eso? Se basa en que esta colonia creada, Israel, para un pueblo una tierra que no tiene pueblo, para un pueblo que no tiene tierra, y que por leyendas religiosas del Viejo Testamento, etc., se basan en cómo necesita el imperio crear una base avanzada y a través de la colonia de Israel. Cómo ellos, haciéndose referencia al pueblo palestino, nunca en ningún momento mencionan el pueblo palestino, solo mencionan los pobladores palestinos, árabes que viven en esta zona. No se debe cambiar su estatus y sus condiciones civiles y religiosas, ni más ni menos. Nada político. Nada de político. Interesante, porque Balfour hace esta declaración dirigida a Rothschild. Rothschild, uno de los grandes financistas del periodo judío, con la influencia que todos conocemos que han tenido el lobby judío en los distintos lugares. Finalmente, bueno, no finalmente, después que pasó lo que pasó, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, se decide crear finalmente el Estado de Israel en el territorio de Palestina. Claro, tuvo que ver con el nivel de simpatía internacional que hubo por el pueblo judío, por el Holocausto y por todas las matanzas que hubo de judíos. Y se crea en el año 47, se generan las guerras y los conflictos alrededor de la creación del Estado de Israel, que es, como siempre hemos dicho, un puñal en el corazón de la tierra árabe. Lo cierto es que se decide
primero crear el Estado judío y no el Estado, y no el Estado palestino. Sí. Y segundo, aceptar a Israel en Naciones Unidas siempre y cuando se respete los two-state solution, ¿no? Como se dice hoy, la solución de los dos estados, el tema de los refugiados y el tema de un Estado amante de la paz, nada de lo cual sucedió. Ahora, posteriormente a esto, no quiero hacer toda una cronología por el tema del tiempo, quisiera más llegar a la situación actual, pero coméntame lo que pasó después, digamos, la guerra de los llamados 6 días, ¿no? En el 67, y cómo esto alteró la situación territorial propiamente. Sí, pero yo Si quieres prefiero, antes, sí, sí. yo prefiero insistir en el papel imperial de Estados Unidos del 1917 con aquella declaración, en todo lo que fue en la preparación para la creación del Estado de Israel en Palestina. Un año antes, en el 1947, con tantos planes, fueron preparadas el texto de la repartición de Palestina. Aquí hay un mapa que habla de eso, histórica, pero de todas formas, yo insisto en que el papel imperial norteamericano inició en la creación de esta colonia y después a través de todas las masacres, el terror, sembrar el terror en la población palestina, más la traición de otros regímenes árabes de aquel entonces no estaban en la preparación para defender ese territorio. Sale esa resolución 181 de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 47, para crear dos estados, un estado para los judíos, Estado de Israel, y otro estado para los palestinos. Incluso el porcentaje, 56% para los israelíes, para los judíos, y 43% para los palestinos, y el 1% se quedó como estatus especial para la ciudad santa, la ciudad religiosa de Jerusalén, como situación internacional, como control internacional de esta ciudad santa. ¿Qué pasó? Para que Israel se acepta como un miembro de las Naciones Unidas. Antes de que tú empieces a hacer ese punto, yo creo que es importante que ya Estados Unidos no era el mismo del 17. Ya Estados Unidos era la superpotencia que se considera el que ganó la Segunda Guerra Mundial, junto con la Unión Soviética, por supuesto, pero con un poder tremendo, con el poder de veto en Naciones Unidas y con un poder político tremendo. Digo porque evidentemente el lobby judío y la influencia judía siempre ha estado presente en Gran Bretaña, en Estados Unidos, pero ya con otras posibilidades del Estado norteamericano, ¿no? Es importante para colocar el contexto. Y el inicio de la Guerra Fría, que es muy importante, en el 47 la doctrina Truman, después crean la OTAN en el 48. En fin, el contexto es importante, ¿no? Me estabas hablando de la violencia. Sí. La Nakba, después de todo. De la Nakba, la violencia, de las masacres, de la guerra de exterminio contra la población palestina, de destruir 531 entre ciudades pequeñas, poblados, aldeas, y la creación del fenómeno de los refugiados palestinos. Claro. Nosotros éramos en Palestina en aquel entonces casi 2 millones, pero estos 2 millones, los 2/3 de la población que estaba en Palestina eran árabes palestinas y tenían en su mano la propiedad del 94,5% de la propiedad de la tierra la tenían los palestinos. Estás hablando del año 47. Del 47 para el 48. A la creación del Estado de Israel para la parte de esa resolución 181, en los 10 minutos, apenas 10 minutos de esa declaración, Trump anuncia... Truman. Disculpa. Se parece. Truman acepta incondicionalmente y su compromiso de respaldar y apoyar este nuevo Estado de Israel. O sea, claro, estaba desde antes. Pero con el fenómeno de los refugiados palestinos, cómo Israel llega a convertirse en un Estado miembro nuevo de las Naciones Unidas, en el 1949,
se acepta la membresía de Israel a esta organización internacional, a la ONU, siempre y cuando Israel acepta 3 condiciones. Primero, que acepta esa división y Sí, que los acepta la dos creación estados, del dos Estado estados, palestino, sí, por un claro. lado. Segunda parte es que acepta el retorno de todos los refugiados palestinos a sus casas, con la indemnización incluso. Y tercero, que como firmante del concepto y de todos los principios de la Carta Magna de las Naciones Unidas, que Israel debe actuar y debe comportarse como un país amante de la paz, del 49. ¿Está claro? Verbalmente, un dirigente, alto dirigente de Israel de aquel entonces, sí lo anunció verbalmente. Pero, Y en base fue de una esa... declaración en el Knesset. Claro que después, ya sabemos que nada de eso se dio la guerra del 67, después vino la guerra en el 73, se desgajó Egipto del bloque árabe, que siempre fue solidario con la causa palestina, y llegamos a el fin de la Guerra Fría, un fortalecimiento tremendo del unipolarismo de los Estados Unidos y de su aliado Israel, y comienza el proceso, que yo creo que es un proceso importante como antecedente directo, antes de entrar a la discusión de hoy, que es el acuerdo del siglo, que fue el inicio de las conversaciones en Madrid y en Oslo. Si te parece, hacemos acá un paréntesis y después volvemos a la situación Madrid-Oslo y el supuesto acuerdo, que no tiene nada de acuerdo, a lo mejor es del siglo, pero no es acuerdo, que recientemente la administración Trump ha declarado. Vamos a hacer una pausa. On Sunday, I delivered to Prime Minister Netanyahu my vision for peace, prosperity, and a brighter future for the Israelis and Palestinians. This vision for peace is fundamentally different from past proposals. In the past, even the most well-intentioned plans were light on factual details and heavy on conceptual frameworks. By contrast, our plan is 80 pages and is the most detailed proposal ever put forward by far. Today, Israel has taken a giant step toward peace. Yesterday, Prime Minister Netanyahu informed me that he is willing to endorse the vision as the basis for direct negotiations, and I will say the general also endorsed, and very strongly, with the Palestinians, a historic breakthrough. Seguimos conversando sobre el conflicto israelo-árabe, israelo-palestino, y nos habíamos quedado, Basel, periodista palestino con el cual estamos discutiendo estos temas, en que la agresividad de Israel a partir de la guerra de los 6 días y sobre todo después, a raíz del 73, el desgajamiento de Egipto, del bloque árabe solidario con Palestina, y la firma por el Sadat del acuerdo de Camp David en el 79, que genera la doctrina de que son los Estados Unidos los intermediarios del conflicto. Después pasaron todos los acontecimientos, no tenemos tiempo para abordarlo acá en el programa, pero yo sí creo que es muy importante retomar el concepto de las conversaciones de Madrid, de Oslo, en la cual la OLP comenzó un proceso de negociación con Israel, que finalmente dieron lugar al acuerdo de Oslo del año 93, el cual hoy día, respecto al acuerdo del siglo, lo toman como referencia, ¿no? Entonces, si quieres comentar el tema de Oslo. Sí, en el texto del acuerdo, mal llamado el acuerdo del siglo, cuando decimos Trump,
y Netanyahu. No es de Trump, es de Trump y Netanyahu. Y más bien yo puedo decir de Trump, de Netanyahu más que de Trump. Sí. En que ellos se pasan como tan orgullosos de que la base del acuerdo del siglo es el acuerdo de Oslo. Y se hacen una referencia en que de aquel entonces primer ministro Yitzhak Rabin, a la hora de convencer al Knesset, que es el parlamento israelí, para aprobar el acuerdo de Oslo, hace referencia, y así está en el texto, en que el tema de Jerusalén es una cuestión fuera de discusión. Jerusalén sigue siendo la gran Jerusalén, la capital eterna de Israel. No mencionan algo que tiene que ver con Palestina. Después dicen otra cosita. El segundo tema es la anexión de territorios palestinos de Cisjordania, de colonias y colonos en territorio palestino, pasan completo, se corta para que esté dentro y pertenece a la soberanía de Israel, del Estado de Israel. El tema de los campamentos de los refugiados, no aceptan el retorno ni siquiera de un palestino al Estado de Israel. En base de esta visión, de la solución definitiva de Rabin, el Knesset, el Parlamento, aprobó el acuerdo de Oslo. Claro, fue un acuerdo sumamente ambiguo, que es el que le sirve hoy de referencia para decir que ahora vamos a llegar a otro acuerdo, que es el del siglo y toda la parafernalia que dice Trump. Ahora, como resultado de este ambiguo acuerdo, que ese sí fue un acuerdo, porque está con Yasser Arafat, está Rabin, está Clinton, se genera la situación actual que durante todo este periodo ha sido un duro proceso, a veces negociaciones, otras veces no, el tema del cuarteto, porque debemos decirlo, este es el centro, el meollo de los serios problemas del Medio Oriente. Sí. La existencia del Estado de Israel, la no existencia, al menos no aceptación del Estado palestino, aunque se creó la autonomía palestina de la autoridad palestina en Cisjordania y Gaza. Ahora, ¿cómo tú ves el cambio geopolítico con la llegada de Trump, que ha hecho que una visión básicamente de Netanyahu, como tú decías, de la derecha israelí, esto es importante, se confirme en esto que no es acuerdo, aquí no es acuerdo porque no han tomado en cuenta las opiniones palestinas, pero bueno, ¿cómo tú ves este nuevo contexto y lo que implica el acuerdo? ¿Qué dice el acuerdo? Bien, antes de llegar en la esencia y lo que dice el acuerdo, es importante recordar de que Saeb Erekat fue el jefe del grupo negociador palestino con Israel y con Estados Unidos. Confirmó con mucha seguridad de que el texto con todos los puntos importantes del acuerdo del siglo fue entregado a él. Netanyahu en el 2011 le entregó estos acuerdos. 9 años antes. El año después, George Michel en el 2012 lo entrega a la parte palestina como si fuera un nuevo proyecto, un nuevo plan para avanzar en el tema, cómo llegar a la solución definitiva, porque el acuerdo de Oslo fue un acuerdo provisional temporal. El acuerdo debería terminar 5 años, en el 1999, llegar a crear el Estado palestino ambiguamente como querían crearlo. Claro. Nunca permitieron a la autoridad palestina crear las bases y la estructura para un Estado palestino verdaderamente independiente y soberano. Esto es importante para llegar a después ir desmenuzando el acuerdo sobre punto por punto. Aquí es clave lo que hemos dicho, la influencia del lobby judío en los Estados Unidos, el nivel de consenso que hay en Estados Unidos, en toda la élite política a favor de Israel,
y la influencia que tiene el gobierno de Israel en Estados Unidos. Recuérdate los conflictos que hubo con Obama y sin embargo Israel se mostró como un supuesto satélite indisciplinado. No es tan satélite, hay una relación de interdependencia realmente impresionante y muchas veces son las posiciones de la derecha israelita las que predominan en las proyecciones norteamericanas. Pero bueno, Trump, ¿qué implica Trump, Kushner, todo el equipo de él que ha fraguado este acuerdo? Implica en que ellos plantean a través de este acuerdo un nuevo concepto de un Estado, condicionando el Estado palestino y prácticamente mencionan Estado, pero en la realidad con todo lo que es los detalles sobre la creación de este Estado, es un mini Estado palestino fragmentado, no tiene ningún tipo de soberanía, ni por tierra, ni por mar, ni por aire, ni subterránea, ni siquiera. Y que le quitan a la parte palestina el concepto reconocido internacionalmente de la soberanía. No existe. Para los palestinos no existe. ¿Y qué por la ciento del soberanía territorio? es, y el tema de la seguridad es fundamental para Israel y para Trump. Israel, quien tiene que tener la palabra clave con el tema de la seguridad. Todo lo que tiene que ver con seguridad está en manos de Israel. Los palestinos no tienen ningún tipo de influencia ni parte de ejercer parte de esta seguridad, ni de ningún tipo, a no ser policía interna para dentro de la población palestina como un gueto, como un pantostán, dentro de ese territorio. Ahora, ¿qué por ciento del territorio original de Palestina queda dentro del Estado de Israel, según este acuerdo? Apenas, Tú me lo dijiste en el apenas evento que 11%. ¿Te das cuenta? Apenas 11%. Está claro que en ninguno de los grupos palestinos, también hay que decir que hay divisiones, por supuesto, ¿no? Entre los palestinos, ha aceptado esto porque es una injuria, incluso a nivel del mundo árabe, con todos los matices que hay al interior del mundo árabe, lo cierto es que esto es una cuestión inaceptable. Incluso los países a los que supuestamente el acuerdo va a darle 50.000 y tantos millones de dólares, tampoco lo han aceptado, porque hay que entender que el mundo árabe tiene una sensibilidad especial con el tema de Palestina. Es un tema de la dignidad árabe, es un tema del propio nacionalismo y el sentido religioso del Islam, sí, de todo, ¿no? Palestina es mucho más que el tema palestino, ¿no? Sí. ¿Cómo tú ves las posibilidades de desarrollo de los acontecimientos? Nadie lo ha aceptado, pero ellos insisten. Lo peor de este acuerdo, que pone como una hoja de ruta cómo se va a desarrollar, es que si la parte palestina lo acepta, y no lo va a aceptar, lógico, lo más importante, la unidad entre todos los palestinos en el no fuerte contra este plan. Lo peor es que ellos condicionan a la parte palestina y los obligan a sentarse a negociar con Israel para un nuevo acuerdo de paz israelí-palestino. Eso sería en el marco de 3, 4 años más, mientras en el terreno Israel está controlando todo. Es importante tener en cuenta este mapa del White House, este es de la Casa Blanca. Sí. No solo con el muro, con todo lo que roba el muro de los territorios palestinos, no solo. Que lo han venido construyendo todos estos años. Siempre. Los asentamientos. Hay 15 colonias, están estos puntos blancos en territorio palestino. Estos 15 más, otros 15 más, que tienen que ver con los puntos, aquí están, estos puntos de entrada y salida, la conexión entre los guetos, lo llaman gueto, es como si fuera pantostanes, de la zona aislada de los originarios negros en Sudáfrica, del tiempo del racismo de Sudáfrica. Esto lo que pasa es, fragmenta aún más el territorio palestino y le imposibilita ningún tipo de conexión geográfica entre una zona y otra zona, entre un gueto y otro gueto. Esto es grave con el tema de la entrada, el contacto entre nosotros somos árabes palestinos,
No podemos hacer contacto con Egipto. No tenemos frontera con Egipto. No tenemos frontera con Jordania. Roban todo el valle del Jordán. Todo 37 kilómetros en el Mar Muerto lo quitan también. Y nos dicen, pueden construir una zona turística como un hotel, si quieren bañarse o no sé, para algo de medicamentos, de medicina, por el Mar Muerto, lo que son como propiedad científicamente se sabe el Mar Muerto. Estamos hablando en serios problemas para la causa palestina. Es un intento de liquidar a la causa palestina. No hemos hablado de toda la represión que han cometido en Gaza, de toda la represión al interior de Cisjordania, de la presencia del pueblo palestino en el propio Israel. En fin, Bassel, esto nos da para mucho más, pero qué bien que ha habido este rechazo internacional a este supuesto acuerdo del siglo, qué bien que cada vez se está formando una mayor unidad al interior de los palestinos y por supuesto un nivel de solidaridad que desde el caso acá nuestro de Cuba siempre es inclaudicable con la causa del pueblo palestino. Bueno, llegamos al final de este programa. Evidentemente este es el corazón de los conflictos del Medio Oriente. Este es de los temas que vamos a darle seguimiento y qué bien que nos haya ayudado a entender la génesis y desarrollo de un conflicto tan complejo. Disculpa el tiempo, pero haremos otro programa. Muchas gracias. Gracias a ti.